TG del día. Y nosotros, mientras tanto, vamos a aprovechar para arrojar algo de luz sobre el contexto de los mercados y, sobre todo, oportunidades y estrategias de inversión. Saludamos a Julián Pascual, es presidente de Buy and Hold. Julián, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Julián, estamos ya en la recta final de un año 2022 que ha sido muy turbulento. Sí es cierto que cuando hablamos con vosotros, con gestoras en general, siempre hablamos de un horizonte en el que el ruido cortoplacista poco debería realmente importarnos o afectarnos. Pero evidentemente nunca podemos apartar la mirada de lo que está ocurriendo, del panorama actual en los mercados, y sí que me gustaría que desde Buy and Hold nos dibujarais una fotografía general de cómo estáis viendo vosotros el actual entorno. Bueno, si lo miramos a corto plazo, como acabas de comentar, hay mucha turbulencia y mucha volatilidad. Cuando hay momentos de alta volatilidad, está muy demostrado que es el momento adecuado para invertir y para ganar dinero a medio plazo. Es decir, no se gana dinero cuando las cosas el sol brilla mucho y la bolsa ha subido bastante, sino cuando ha caído, cuando hay volatilidad y cuando las aguas están revueltas, es el momento en que si se invierte, digamos, se gana dinero. Normalmente no se suele recomendar así. Dicho esto, a corto plazo está todo determinado por la inflación. En el momento que si hay datos en que la inflación los datos de inflación, sobre todo americana, salen mal, la bolsa cae, y si sale un poquito mejor, la bolsa sube. Y es lo que está determinando el mercado totalmente a corto plazo. Desde luego, como bien indicas, al final en este corto plazo todo está ahora mismo supeditado a los datos de inflación, tanto a uno y otro lado del charco. Realmente miramos la eurozona, pero también miramos con atención Estados Unidos, sobre todo también respecto a los mensajes, las actuaciones que puedan desempeñar mientras tanto los bancos centrales. Decías, ¿no?, el tema de pescar en aguas revueltas en medio de esta volatilidad que tenemos. Entiendo, por tanto, que si ahora mismo estamos viendo esa volatilidad, desde Buy and Hold no recomendáis estar en liquidez, ¿o sí? Ciertamente no. Lo que pasa es que un inversor debe ser consciente, digamos, la inversión es un arte, no es una ciencia. Entonces, nadie puede garantizar que dentro de un año la bolsa esté más alta o más baja de donde está ahora. Porque aunque, digamos, los fundamentos ahora mismo indican que es muy probable que la bolsa lo haga bien los próximos 12 meses, sencillamente porque ha caído mucho, y esto es una ley que se repite una y otra vez en los mercados. Cuando los mercados caen, los 12 meses siguientes suelen ser buenos. No hay una garantía absoluta de que las cosas, no es una garantía científica, ¿no? Es un arte, digamos, es que normalmente por experiencia suele ser así, pero no hay una garantía total. Es decir, pues siempre hay imprevistos. La guerra de Ucrania puede derivar de cualquier forma. Rusia puede hacer uso del arma nuclear. O sea, siempre hay cosas que son imprevistas, ¿de acuerdo? Ahora, dicho esto, lo normal es que en 12 meses la bolsa lo haga muy bien. Igual que ha pasado tantas veces, es decir, igual que pasó en el peor momento del COVID, cuando la gente estaba aterrorizada, si hubiéramos comprado ahí, un año después hubiéramos duplicado por 2, igual que pasó en el año 2008, 2007, 2008, cuando se desataba toda la tormenta subprime, es una crisis bastante seria, bastante peor que esta posiblemente. En ese momento de máxima volatilidad y de máximo estrés, si hubiéramos comprado ahí, pues en 2 o 3 años hubiéramos duplicado y en 4 o 5 años hubiéramos multiplicado por 4. Pues ahora es el momento para comprar. Dicho esto, un inversor tiene que ser, como esto es un arte y no una ciencia, un inversor tiene que ser consciente de su tolerancia al riesgo. Es decir, lo que no tiene sentido es, porque yo diga esto, que hará un inversor que no tolera bien, digamos, una persona que no tolera bien el riesgo y que no tolera bien la volatilidad, compre, que pase cualquier situación imprevista o empeore un poco, el dato de inflación salga mal o la guerra de Ucrania dé una vuelta hacia peor, la bolsa vuelva a caer un poco más y entonces nos pongamos nerviosos y vendamos todavía más bajo. Eso es lo que tenemos que tener claro que no podemos hacer. Entonces, para invertir ahora hay que tener claro que se tiene una gran tolerancia al riesgo. Lo normal sería invertir y no mirar los mercados. Eso sería lo ideal. O sea, comprar y no mirar los mercados. Si una persona es capaz de hacer eso, posiblemente ahora es el momento. Pero si invertimos, si vamos a estar mirando la pantalla todo el rato, posiblemente no sea el momento. Porque es probable que pase alguna cosa imprevista o haya un pequeño ajuste en los datos y hay una pequeña corrección mayor y entonces podemos cometer un error de vender todavía más bajo.
Bueno, entonces, comprar y olvidarnos, si fuéramos capaces de hacer eso, pues podría ser una buena idea. Sí que es cierto que aquí el componente psicológico puede jugar muy malas pasadas. Bien decías, Julián, al final aquí invertir es un arte, no una ciencia, y esto me gusta mucho porque al final es la mejor forma de representarlo, de ponerlo en valor. Al principio mencionabas la inflación como uno de los claros reveses que afrontamos en estos momentos, y esta semana, el jueves, sin ir más lejos, vamos a conocer el dato de IPC de Estados Unidos. Lo que se espera en un principio es que en términos anuales tanto el IPC general como el subyacente se moderan, aunque sí podríamos ver del IPC general un ligero ascenso de entre 1 y 2 décimas en términos mensuales. ¿Cómo estáis viendo vosotros este escenario? A ver, el mercado está esperando, digamos, como, pues efectivamente, que los índices estén más o menos planos y sobre todo el índice subyacente, digamos, que esté plano, incluso un ligero ascenso, ¿de acuerdo? Evidentemente, cualquier dato que salga un poco mejor que lo que espera el mercado tendrá una respuesta en el mercado muy positiva, y si sale un poco peor tendrá una respuesta muy negativa. Es muy difícil saber qué es lo que va a hacer. Nosotros no hacemos predicciones macroeconómicas. Desconfiamos mucho de las predicciones macroeconómicas, son muy difíciles de hacer, digamos. Lo que está claro, digamos, independientemente de cuál sea el dato de este jueves, que es como imposible de predecir, lo que está claro es que a medio o largo plazo lo normal es que la situación mejore, porque, por lo menos en Estados Unidos, y Estados Unidos es la bolsa que mueve el mercado global. El mercado americano es un 70% de la bolsa mundial, y las grandes empresas, las más importantes, están en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es claramente la locomotora en los mercados, indica las tendencias de lo que hacen el resto de bolsas. Entonces, lo normal es que mejore. ¿Por qué lo normal es que mejore? No digo que este trimestre, si no sea este, sea el siguiente. Pues porque es de manual, pero una subida de tipos de interés acaba afectando la actividad económica, acaba deprimiendo la actividad económica, acaba generando desempleo, pues porque hay sectores que se ven totalmente afectados de forma negativa por la subida de tipos de interés: construcción, consumo de bienes de equipo, automóvil. La gente, digamos, ya no puedes comprar un coche, la financiación es muchísimo más cara, no puedes comprar una casa, por supuesto, porque las hipotecas son carísimas. Entonces eso hace que toda esa industria de construcción, la industria de bienes de equipo, que a lo mejor representan la mitad del PIB de un país como Estados Unidos, de cualquier país, pues automáticamente entre en recesión, entre en parada. O sea, se ralentice, digamos. Entonces, ese enfriamiento provoca un enfriamiento de la economía y provoca un aumento del paro y una relajación del mercado laboral, de forma que hay un poco más digamos, el mercado laboral no está tan estresado, sino que hay un poco más de paro, los salarios no suben tanto, el consumo se deprime, los precios, los distribuidores no pueden subir los precios, porque la gente no puede comprar, se aumenta el paro, disminuye la actividad económica, entonces al final la inflación se ajusta. Entonces este camino, digamos, que está totalmente definido y que la Reserva Federal Americana lo tiene clarísimo, se va a ejecutar. O sea, no sé si será este trimestre o el siguiente, pero la Fed ya está subiendo tipo de interés sin piedad para conseguir esto. Entonces, si no será este trimestre, será el siguiente. Por eso invertir ahora es un buen momento, porque de un modo u otro acabará resolviéndose. Ahora, yo no sé lo que va a pasar el dato del jueves. O sea, en concreto ese dato no sé cuál va a ser, pero si no es el del jueves, será dentro de un mes, y si no, será dentro de 2. Pero al final no es posible que la inflación siga fuerte con los tipos de interés subiendo como están subiendo, al ritmo que están subiendo. En algún momento esto se va a parar y la inflación se relajará, y en ese momento se producirá un gran rebote de las bolsas. Por eso decía al principio que es el momento adecuado de invertir ahora. Pues precisamente por esto quiero aprovechar para hacer una última pregunta, Julián, porque mañana tenemos las midterm. Hemos estado muy pendientes estos últimos días de ver cómo avanzaban las encuestas. Por el momento, lo que parece es que la Cámara de Representantes quedaría en manos de los republicanos. En el caso del Senado hay serias dudas sobre cómo quedaría al final, pero sí que existe la posibilidad de que Biden pierda las dos cámaras, y es más, en estas últimas horas hemos visto cómo Elon Musk hacía un llamado a través de
Twitter a aquellos votantes indecisos para que voten por los republicanos, porque decía que de esta forma, si las dos cámaras recaen en los republicanos y la Casa Blanca pues se mantiene en el lado demócrata, iba a ser la forma de evitar los peores excesos de uno y otro partido. Es decir, decía, de esta forma queda la cosa más repartida y evitamos extremos de uno y otro bando. Si esto se produce, si los republicanos se hacen con el poder de las dos cámaras, ¿cómo podemos ver ese impacto reflejado en los mercados? Ya se está hablando de cuáles son los sectores que podrían verse más reforzados o perjudicados. Se cita el sector de la defensa, las farmacéuticas. ¿De qué forma vosotros estáis vigilando esto desde Buy and Hold? Yo creo que es extremadamente difícil, o sea, si es difícil predecir el dato de inflación, es todavía más difícil, o imposible, digamos, saber lo que van a pasar en unas elecciones generales, digamos, es como imposible. Lo importante de todas formas, o sea, yo entiendo el argumento de Elon Musk, digamos, que al final se produce, si ahora mismo el legislativo domina a los republicanos, puesto que el presidente es demócrata, se produce un equilibrio de poderes y eso posiblemente para la actividad económica es bueno, digamos, porque se evitan, como él dice, los excesos. Pero en cualquier caso, digamos, voy a decir algo, una alabanza a la sociedad anglosajona y americana, y es que es una sociedad en que entienden la democracia como un equilibrio de poderes, lo que ellos llaman check and balance. Esto es crítico en cualquier democracia y en el fondo, digamos, para un desarrollo pleno económico y social de un país. Es decir, los problemas se generan tanto en política como en economía cuando se concentra el poder excesivamente en manos de una persona. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Rusia, que inició la invasión de Ucrania sin tener un buen asesoramiento, sin que hubiera ningún equilibrio de poder, sin una decisión personal del señor Putin, y al final ha resultado ser bastante desastroso, como todos podemos ver. En Estados Unidos, digamos, por la estructura política que tienen, es una estructura política en que hay muchos contrapoderes, digamos, y, por ejemplo, lo más importante de todo es que la Reserva Federal, por ejemplo, es independiente de verdad. Entonces, incluso aunque las elecciones salieran mal, aunque, yo qué sé, se concentrara el poder solamente en los demócratas, por decir algo, digamos, la Reserva Federal no le afecta. El presidente de la Reserva Federal es independiente y seguiría actuando de forma independiente, subiendo tipos de interés hasta que consiga controlar la inflación. Esto es esencial para la salud democrática y económica de un país. Este equilibrio de poderes, estas instituciones fuertes, independientes, y eso realmente los americanos tendrán otros defectos, pero hay que reconocerles que esto lo han hecho muy bien y es una de las razones por las que es un país tan fuerte económicamente. Entonces, sea cual sea los resultados, yo creo que al final, a medio o largo plazo, el resultado va a ser positivo. Hay un muy buen equilibrio de poderes, las instituciones son bastante independientes, la Reserva Federal, sobre todo, es muy independiente y está actuando de forma correcta en este momento. Se puede criticar lo que ha hecho en el pasado y tal, pero a día de hoy está haciendo lo correcto y esto a medio o largo plazo va a ser positivo. Pues nos quedamos con esas claves. Muchísimas gracias desde Buy and Hold, Julián Pascual, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros aprovechamos